Gloria sea al nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos y amigos que nos acompañan en esta hora para deleitarnos con la santa palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Espero que todos se encuentren bien, regocijados en el Señor y preparados para recibir la bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta hora. Vamos juntos a pedirle al Señor Jesucristo que sea Él el que hable a nuestro ser, que sea Él el que hable a nuestros corazones. Amén. En el nombre del Señor Jesús les invito a que me acompañen a la oración para encomendarnos a nuestro Padre Celestial. Amantísimo Señor y Salvador de nuestras almas, a ti te alabamos, te adoramos y te glorificamos, Padre eterno. Te ruego, Altísimo, que en tu nombre santo y poderoso seas tú, oh Dios, abriendo, Señor, el entendimiento de cada uno de nosotros para entender, Padre, tu mensaje divino que tienes, Señor, para nosotros en esta hora. Te ruego, Señor, por tu iglesia y también te ruego por nuestros amigos que en esta hora están juntamente con nosotros, Señor, escuchando tu palabra. También por los que vendrán más tarde, Señor, a ver este video, Dios mío, y puedan ellos también, Señor, al igual salir bendecidos en tu santo y poderoso nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria sea al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así, amados hermanos y amigos, damos inicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor para esta hora ustedes ya están viendo el nombre del mensaje de este día en el nombre del Señor Jesucristo. Y el nombre de este mensaje es: yo amo a los que me aman. ¿Quién no quiere ser amado por el Señor? La palabra del Señor lo dice, cómo nosotros podemos ser amados por el Señor. La palabra sabemos que no nos engaña y es la que da testimonio de lo que es la voluntad de Dios para con nosotros. En el libro de Proverbios les voy a pedir de que abran ustedes sus Biblias y vayamos al libro de Proverbios en el capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 17 en el nombre de Jesús para dar inicio al mensaje de este día. Y dice así la palabra del Señor en Proverbios capítulo 8 y versículo 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Claramente lo deja saber el Señor Jesucristo que Él ama a los que le aman a Él y que los que le encuentran son los que le buscan temprano al Señor. El hombre cree que puede buscar a Dios a la hora que ellos deseen, a la hora que ellos se imaginan que Dios va a estar ahí esperando en cualquier momento, esperando al hombre que le dé su santa voluntad de querer buscar a Dios. Bueno, la palabra del Señor dice claramente quiénes son los que van a encontrar al Señor. La palabra del Señor dice, amados hermanos y amigos, que los que van a encontrar al Señor serán aquellos que le busquen temprano, que le busquen a primera hora, que no lo dejen para más tarde, que no lo dejen para lo último, sino que a primera hora busquen al Señor, que lo busquen temprano. Ellos le encontrarán. Pues la palabra de Dios nos dice en varias ocasiones, en varios libros, en varios versículos, nos dice que el Espíritu de Dios no contendrá para siempre con el hombre, y también nos dice que busquemos a Dios mientras puede ser hallado. ¿Qué quiere decir? Que va a llegar una hora que se le buscará, pero no se le encontrará. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted está esperando buscar a Dios hasta la última hora. ¿Por qué? La mayoría de los hombres dicen: cuando ya sea hora voy a buscar a Dios. Cuando ya vea que las cosas se están dando, voy a buscar a Dios. Yo no sé qué cosas más se van a dar para darse cuenta que el Señor está a las puertas. O dicen: cuando yo ya vea que está descendiendo Jesucristo en el aire, ahí voy a correr y lo voy a buscar. No se burle del Señor, porque Dios no puede ser burlado. La palabra del Señor dice que Él ama a los que le aman y que le encuentran los que temprano le buscan. Quiere decir que al Señor no le gusta que nosotros lo dejemos a Él para más tarde. No le gusta que vengamos y le demos a Él lo que sobra. Por supuesto,
a Él se le da siempre lo primero. Y si nosotros queremos ser amados por el Señor, necesitamos ir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los que aman al Señor? Los que aman al Señor son los que guardan sus mandamientos. Porque en el libro de San Juan, capítulo 14 y versículo 15, ahí usted lo puede leer, que lo dice claramente. Si me amáis, dice el Señor, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Qué quiere decir? Que una persona que no guarda sus mandamientos, que no vive conforme a la ley de Dios, entonces no está amando al Señor bíblicamente, no está amando al Señor de la forma que el Señor pide que se le ame. Y si no está amando al Señor, ¿qué es lo que sucede? Que no estará siendo tampoco usted amado por Dios, porque su palabra lo dice, lo acabamos de leer, Proverbios capítulo 8 y versículo 17, que Él ama a los que le aman a Él, y los que le aman a Él guardan sus mandamientos. Guardan sus mandamientos. No es solamente decir te amo, Señor, de palabras. No es solamente decir te amo, Señor, cuando todas las cosas están yendo bien. No es solamente decir te amo, Señor, porque me siento feliz. Te amo, Señor, en todo tiempo. Te amo, Señor, en el tiempo bueno y en tiempo malo. Te amo, Señor, cuando tengo salud y cuando estoy enfermo. Te amo, Señor, cuando tengo en abundancia y cuando no tengo nada. Te amo, Señor, cuando mi familia está bien y cuando hay problemas en mi familia. Te amo, Señor, cuando tengo aflicción, y también te amo, Señor, cuando tengo alegría. En todo tiempo, Señor, mi amor por ti es verdadero. Mi amor por ti no es fingido, Señor. Y eso el Señor lo sabe muy bien de cada uno de nosotros, pues Él conoce sus ovejas. Dios no puede ser burlado. Y aquellos que piensan que se van a burlar del Señor tendrán gran sorpresa en aquel día final. Y el Señor declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, malditos hacedores de maldad. Porque eso es lo que dice su palabra. ¿Por qué? Porque a Dios lo vamos a amar de acuerdo a sus mandamientos, lo vamos a amar de acuerdo a su voluntad. Y Él nos dice claramente que si le amamos, que le obedezcamos sus mandamientos, que vivamos conforme a su palabra, que hagamos conforme a su voluntad, que Él sea nuestra confianza, que Él sea nuestro Dios en todo tiempo, en toda hora. Que si hay un momento que usted le dice te amo, Señor, se lo diga en el momento también más difícil de su vida, que también esas palabras puedan salir y decirle te amo, Señor. Y no solamente te amo, Señor, sino dar testimonio que verdaderamente somos hijos de Dios obedeciendo su palabra. No podemos, amados hermanos, ir por nuestra voluntad. No podemos, amados hermanos, hacer a Dios conforme a nuestra voluntad. Somos nosotros los que debemos ir conforme a la voluntad de Él. Él es Dios y nosotros somos los que necesitamos del Señor Jesucristo. Y al Señor, como lo digo y lo repito, pues esto quiero que quede bien claro: al Señor nadie lo engaña. Dios conoce quiénes son los que le aman. Dios conoce quiénes son los que obedecen sus mandamientos. Dios conoce quiénes son los que le tienen en estima en todo tiempo, en toda hora. Él es su Dios. Él es lo más grande, lo más lindo, lo más maravilloso de nuestras vidas. Y aunque venga lo que venga a nuestras vidas, el lugar de nuestro Dios no cambia. Él sigue teniendo el mismo lugar en nuestro corazón. Así Él nos ayude, nos saque de nuestras dificultades o no nos saque de nuestras dificultades, se glorifique en nuestros problemas o no se glorifique, Él continúa siendo nuestro Dios. Él continúa teniendo ese mismo lugar. Él continúa teniendo ese aprecio en nuestros corazones. Y no es solamente cuando estamos en iglesia, sino en todo momento, sabiendo de que Dios está en todo lugar. Muchos tendrán sorpresa en aquel día porque creen que pueden hacer a Dios conforme a su voluntad. Pero lo que está escrito aquí es que nosotros nos hagamos conforme a la voluntad del Señor. Tenemos tantos ejemplos en la Biblia que nos hablan tan claramente y nos declaran
lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios espera de cada uno de nosotros, y que nadie puede engañar al Señor. Quiero llevarles al libro de San Juan, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de San Juan y capítulo 21, y vamos a leer desde el versículo 1. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Se ve que tenían ellos a lo mejor una reunión, estaba un buen grupo de hermanos, estaban reunidos. Y luego salió Pedro con una idea. Dice en el siguiente versículo, en el versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Sabemos que él era un pescador. Cuando lo encontró el Señor Jesucristo, lo encontró de esa manera, haciendo ese oficio, haciendo ese trabajo. Lo encontró a Pedro y sabemos que Pedro estaba pescando y que Pedro era un pescador. Y que el Señor le dijo: sígueme y yo te haré pescador de hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Y le siguió. Pero para este tiempo ya Jesús había muerto, ya Jesús había resucitado, ya Jesús se había manifestado también a él y al resto de los discípulos, y ya Jesús les había encomendado qué era lo que tenían que hacer. Ya Jesús les había dicho que a quienes ellos le remitieran sus pecados iban a ser remitidos, y a los que no se los remitieran no iban a ser remitidos. Ya el Señor les había dado ordenanzas. ¿Qué era lo que el Señor estaba esperando? Que ellos hicieran su voluntad, que ellos se pusieran a trabajar. Era lo que el Señor les había enseñado, los había preparado y les había dicho claramente. El Señor ya les había ordenado después de la resurrección. Pero vemos que ellos estaban en este grupo y vino Pedro diciendo que él se iba a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ellos se fueron a pescar en vez de recordar lo que Dios les había ordenado, lo que el Señor les había dicho que debían de hacer, lo que el Señor les había encomendado. Allí estaban reunidos. ¿Por qué no salieron con otra idea? No, salieron con la misma idea de regresar a lo mismo que ellos hacían antes que el Señor Jesucristo los encontrara. Pero para esta hora Jesús ya les había ordenado. Ellos ya habían caminado 3 años y medio con el Señor Jesucristo, que es lo que se considera que fue el tiempo del ministerio del Señor. Ellos vieron tantos milagros, ellos vieron tantas maravillas que el Señor Jesucristo hizo. Ellos oyeron tantas ordenanzas del Señor. A ellos mismos se les dieron órdenes específicas de lo que tenían que hacer. Y estando reunidos, lo que ellos pensaron es: vamos a pescar. Como a lo mejor el grupito aquí de hermanos, como a lo mejor el grupito de los amigos, que siempre hacen una reunión tal vez para otras cosas, pero nunca para decir: vamos a evangelizar. Ya que estamos reunidos, vamos a orar. Ya que estamos reunidos, recordemos a nuestro Señor qué es lo que el Señor Jesucristo nos pidió que hiciéramos. Pero Pedro dijo: vamos a pescar. Y el resto parece ser que seguían a Pedro, porque el resto dijo: nosotros vamos contigo también. Se fueron ellos a pescar. Y toda aquella noche no pudieron pescar nada. Con seguridad el Señor no permitió que pescaran nada, porque Dios tenía otro propósito con ellos. Porque lo que ellos tenían que andar haciendo para esta hora era pescar hombres, como el Señor le había dicho al apóstol Pedro. Pero él se fue a pescar después que el Señor Jesucristo le había encomendado ya de lo que necesitaba hacer. Así que se fueron a pescar y toda aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo,
se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Pues ellos ya estaban cerca de tierra y el Señor estaba esperándolos ya en la playa. ¿Por qué los estaba esperando? Porque el Señor sabía que ellos no estaban haciendo lo que ellos necesitaban hacer y que ellos necesitaban que nuevamente el Señor les recordara lo que ellos estaban supuestos a hacer. El Señor estaba ahí en la orilla, en la playa, esperándoles, pero ellos no reconocieron que era Jesús. Luego dice en el versículo 5, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Recuérdense que ellos ya habían visto al Señor Jesucristo resucitado. Ya el Señor había entrado en aquella ocasión donde llegó el Señor el primer día que Él resucitó. Ese mismo día, ya al anochecer, el Señor se les presentó a los discípulos cuando no se encontraba Tomás, que Tomás dijo que si él no veía y no metía su dedo, ¿verdad?, en su hueco de su mano, no iba a creer. Entonces, él ya se les había presentado. Pero aún así ellos no lo reconocieron. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron ellos: no. Ok, en otras palabras, ¿qué fuiste a hacer toda la noche? ¿Lograste algo? ¿Tienes algo que comer? ¿Verdad que no tienes nada que comer? Estás perdiendo el tiempo. Te fuiste toda la noche. ¿Qué lograste? ¿Cuáles son tus ganancias? ¿Tenéis algo que comer? No tenéis nada que comer, ¿verdad? Más dice la palabra del Señor, Él les dijo, bendito sea el nombre del Señor, Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Una sola oportunidad, una sola vez que la tiraron. No podían ni sacarla por la gran cantidad de peces que habían agarrado. ¿Por qué? Porque con Jesús no necesitas estar toda la noche. Y con Jesús no te tienes tú que preocupar, porque Él proveerá por ti. Y Él te estaba dando un gran mensaje ahí, dejándole saber: ves, yo solamente te digo, tírala a este lado y vas a sacar todo lo que tú necesitas. Sé creyente, cree en mí, obedece mis mandamientos, porque del resto yo voy a proveer por ti. Era lo que el Señor estaba tratando de decirles. Ven por ustedes mismos. Perdieron toda una noche, se desvelaron toda una noche, anduvieron lejos, allá quién sabe por dónde, anduvieron en medio del mar. Mas aquí, ya llegando a la playa, el Señor les dijo: tira la red y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. En Jesús está la bendición, en servir al Señor. Él conoce nuestras necesidades y nada es imposible para el Señor. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Por qué se echó al mar el apóstol Pedro? Si ya se había ceñido la ropa, ¿se asustó? ¿O se recordó? ¿La conciencia le acusó? ¿Que él no tenía que andar pescando peces, sino pescando hombres como el Señor le había ordenado? Nadie más se tiró al agua, solamente Pedro. Y no se tiró porque estaba desnudo, porque él se ciñó la ropa y se tiró al agua. ¿Por qué se tiró al agua? Porque él sabía que el Señor Jesucristo le había encomendado lo que él tenía que hacer, más lo encontró pescando. ¿Cómo lo encontrará usted el Señor cuando Él regrese? ¿Cómo lo encontrará el Señor en el día que el Señor levante su iglesia? Déjeme decirle que en ese día no va a haber oportunidad para nadie, porque el Señor nos ha dado suficiente oportunidad para que aprovechemos nosotros bien el tiempo. Pedro sabía lo que a él se le había dicho.
Nosotros sabemos también lo que se nos ha dicho. A Pedro se le dijo que el Señor iba a resucitar al tercer día. Resucitó y se le presentó el Señor. A nosotros se nos ha dicho que Cristo viene. Y se nos ha dicho que lo busquemos ahora, que hay tiempo. Su palabra dice que el que lo busca temprano, ese lo encuentra. Su palabra dice que el que guarda sus mandamientos, ese es el que le ama. Y que Él ama a los que le aman a Él. ¿Cómo le encontrará el Señor a usted en aquel día? No cometamos los mismos errores. Ahora recuérdese, antes de que usted vaya mal a entender el mensaje, el apóstol Pedro aún no había recibido el Espíritu Santo. Nosotros ya hemos recibido el Espíritu Santo. Nosotros ya tenemos todas estas experiencias bíblicas relatadas para nuestra ayuda, para nuestro conocimiento, para nuestra escuela. Entonces Pedro, dice la palabra del Señor, que al saber que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos, estaba cerca. Ellos comenzaron a arrastrar aquella red porque completamente era demasiado lo que habían agarrado. Y al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Espero que ustedes estén viendo el mensaje tan claro que el Señor Jesucristo les estaba dando. El Señor Jesucristo les había encomendado que fueran a predicar el Evangelio. El Señor Jesucristo les había dicho que ellos tenían la autoridad de a quien tú le redimas los pecados, van a ser redimidos. Y en quien lo rediman no serán redimidos. Él ya les había dado la autoridad. Pero ellos andaban pescando. Ellos andaban haciendo otras cosas. Mas perdieron su tiempo y no habían recibido nada. No habían pescado nada. Hasta que el Señor Jesucristo les dijo: tirad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y aún así, el Señor, al llegar ellos con los pescados que ya habían agarrado, les da la lección: mira, aún no hay ni necesidad que vayas tú y tires la red, porque yo ya tengo aquí brasas, yo ya tengo aquí un pescado asándolo, y no solamente tengo pescado, tengo pan también. No se pregunte de dónde lo agarró Jesús, pues para él nada es imposible. Pero lo que sí dice la palabra del Señor, que cuando ellos llegaron a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de las brasas, asando aquel pez, aquel pescado que tenía el Señor en las brasas. No tuvieron necesidad de ellos de encender fuego, el fuego ya estaba encendido. No tenían necesidad de ir a buscar los pescados, porque ya el pescado hasta lo tenía el Señor asando. Y no solamente tenía el pescado, tenía pan también. Les estaba dando el mensaje que lo que ellos necesitaban era obedecer al Señor, era hacer conforme a su voluntad, y que de lo demás Él era sumamente poderoso para proveer por todas las necesidades de ellos. Un mensaje inmensamente amplio, sumamente amplio, de lo que el Señor les está revelando y les está a ellos poniendo frente a sus ojos un cuadro tan pintado, dejándoles saber qué es lo que necesitan ustedes para hacer mi voluntad. Porque lo que andan haciendo ustedes es perdiendo su tiempo, porque sin mí nada podéis hacer. Porque donde yo les digo que tiren, ahí es cuando ustedes se encontraron. Y cuando nosotros tengamos necesidad, no necesitamos ni clamar a Dios, porque ya Él sabe nuestras necesidades. Y le aseguro que si usted es un hijo que anda en obediencia en el Señor, antes que usted clame, Dios ha provisto ya por ustedes, porque verdaderamente así es el Señor. Pues el Señor les tenía el gran mensaje, que les tenía hasta pescado asado ya el Señor, y les tenía pan también.
Y dice la palabra que Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar, traed de lo que acabáis de pescar, pues para tirar más peces y asarlo, porque en sí el pescado estaba ahí que tenía el Señor asando, era para darles nada más a ellos la enseñanza. Así que Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. La red no se rompió. Y estamos hablando de 153 peces, 153 pescados que ellos habían agarrado, y no creemos que van a ser pescaditos así. Esos le aseguro que eran como los que tal vez nunca hemos visto. Pero aún así, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era Jesús. Ellos no tenían ni que preguntar quién eran. Ellos estaban sabidos claramente que era Jesús, pues ellos ya habían visto al Señor Jesús resucitado. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. El mismo Señor nuevamente viene y les da comida, les da del pescado y les da el pan. No estaba ahí para que los sirvieran a Él. Él mismo les dio a los discípulos. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Escuche, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Era la tercera vez ya. No era que ellos no se habían dado cuenta que Jesús había resucitado. Jesús ya había resucitado. Y qué triste el caso, que aún sabiendo que Jesús había resucitado y que ellos eran los discípulos a quienes el Señor había preparado para que continuaran predicando su palabra, los encuentra el Señor perdiendo el tiempo. Y ya resucitado el Señor, ya habían visto tantas maravillas, pero qué tan duro es el corazón del hombre, que lo habían visto ya al Señor, a quien habían visto crucificado, a quien lo habían visto ya muerto. Lo ven nuevamente, que se levanta al tercer día y se les presenta a ellos. Para esta vez ya era tercera vez que el Señor se les presentaba, y ellos todavía andaban pescando. ¿A usted cuántas veces se le ha presentado al Señor? Y todavía tal vez usted no es que ande pescando, usted todavía anda en el pecado. Usted todavía anda pescando más pecado todavía. ¿Cuánto se le ha presentado el Señor? Ya el Señor le ha mostrado quién es. Ya el Señor le ha dado a conocer su evangelio. Ya el Señor lo ha limpiado en las aguas del bautismo. Ya el Señor lo ha llenado del Espíritu Santo. Y usted todavía sigue amando al mundo. Usted todavía sigue amando las cosas del mundo. Usted todavía sigue viviendo una vida como la vida que vivía antes, que no conocía al Señor. ¿Cómo es posible esto? Lo mismo que sucedió allá a los discípulos, lo cual sucedió para escuela también a nosotros, viendo que el Señor Jesucristo se les presentó nuevamente, amados hermanos, y los encontró no haciendo lo que el Señor les había ordenado hacer. Es que vamos a repetir y repetir y repetir nuevamente, amados hermanos, las faltas que ha tenido el hombre para con Dios. Es que no podemos nosotros mejorar, es que no podemos nosotros, amados hermanos, con toda la facilidad que nosotros tenemos hoy, una facilidad de que tenemos el evangelio en nuestras manos, tenemos la Biblia, podemos leerla, oímos palabra de Dios, amados hermanos. Dios es sumamente bondadoso con nosotros y todavía no nos podemos despojar de lo que éramos nosotros antes. En esta ocasión, hablando de los apóstoles, Pedro lo que andaba haciendo era pescando. A usted nadie le dice que no deje de trabajar, vaya a su trabajo. Pero si viniera el Señor Jesucristo, lo encontrara a usted ocupado en su trabajo, o lo ocupara a usted perdiendo su tiempo en los placeres del mundo. Ahora,
Pedro no tenía que estar haciendo este trabajo porque ya Dios le había dicho que en vez de ser pescador de peces, iba a ser pescador de hombres. Ya el Señor le había dado su palabra, ya le había dicho que era lo que ellos tenían que hacer después que el Señor fuera quitado. Pero, ¿qué encontrará el Señor Jesús en usted? ¿Cuánto más tiene que hacer el Señor? ¿Cuánto más se le tiene que predicar? ¿Cuánto más se le tiene que enseñar de la palabra? ¿No sabe que la venida del Señor está a las puertas? ¿No sabe que la venida del Señor no será con aviso? Que vendrá la hora que menos nosotros lo esperamos. ¿Por qué perder el tiempo? ¿Por qué no hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer, amados hermanos? Si es usted una oveja que no se le ha impuesto carga en ministerio, al menos dedique tiempo para usted mismo, para que pueda estar de acuerdo a la voluntad de Dios, guardando su palabra, tomando el tiempo para escudriñar las escrituras, dedicando tiempo para orar, dedicando tiempo para obrar conforme a la voluntad de Dios, en vez de pasar 4 y 5 horas viendo basura en la televisión o en el teléfono, a lo mejor chismeando de las personas, hablando mal de su prójimo, o quién sabe qué sea lo que usted puede estar haciendo, o a lo mejor sencillamente no está haciendo nada. Yo no hago nada, a mí por eso no me va a juzgar el Señor. Sí le va a juzgar, porque no aprovechó el tiempo para escudriñar las escrituras y ponerse de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que dice su bendita palabra, gloria sea el nombre del Señor, que esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, el Señor les sirvió primera comida y comieron. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. Aquí viene la pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Hablando más que estos, que esos pescados que tenía ahí. Porque el problema de Pedro era que no podía dejar de pescar. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que estos pescados? ¿Es más importante para ti ir a pescar? El Señor le hace la pregunta: Simón Pedro, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Si me amas, apacienta mis corderos. Si me amas, deja esa barca y esa red a un lado y vete a hacer lo que yo te he encomendado. Apacienta mis corderos. Eso es lo que va a mostrarme a mí que tú me amas, cuando tú me obedezcas lo que yo te ordeno. Eso es lo que va a llegar a mi presencia de mensaje en la presencia del Altísimo, que tú le amas cuando tú hagas conforme a lo que Él ha ordenado en su palabra. Pues el Señor le dijo claramente: si me amas, apacienta mis corderos. Volvió después que le había dicho esto, me imagino que lo volvió a ver el Señor a Pedro. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. No es solamente decir te amo. No es solamente decirle: oh Señor, tú sabes que yo te amo. Sí, Señor, yo te amo, Señor. ¿Me amas? Ponga su nombre y te dirás: claro que sí, yo amo a Jesús. A cualquier persona que se le pregunte: ¿ama usted al Señor? Dicen: sí, yo amo al Señor. ¿Hace usted su voluntad? Todavía no. Entonces usted no ama al Señor. Porque si usted amara al Señor, usted guardara sus mandamientos. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. San Juan 14:15. Si me amáis, guarda mis mandamientos.
guarda mis mandamientos. ¿Y qué guardar? ¿Irlo a meter a un cofre? No. Guárdalos en tu corazón, porque si los tienes en tu corazón, los vas a poner por obra y vas a dar fruto para el Señor. Esa es la forma que el Señor quiere que nosotros le amemos. Eso es como los que dicen que son agradecidos con el Señor por las obras que el Señor hace. Oh, yo estoy agradecido con el Señor. Sí, yo le doy gracias al Señor. No es gracias que el Señor quiere que le des. Da frutos de agradecimiento. Da frutos de agradecimiento que testifiquen que verdaderamente tú sí agradeces lo que Dios ha hecho por ti. No solamente con palabras, sino con obras, como dice su palabra, con obras. No solamente aún la fe sin obras es muerta, no sirve para nada. Pero la fe con obra, esa es una fe viva, esa es una fe poderosa. Pues el Señor le preguntó por segunda vez a Simón Pedro y le dijo, ¿me amas? Y él dijo, oh sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. El mensaje yo creo que es bien claro. Lo que Jesús estaba tratando de decirle a Pedro. ¿Cómo es que me amas y prefieres ir a pescar antes de hacer mi voluntad? ¿Cómo es que me amas y prefieres estar bien de acuerdo con el mundo antes de hacer mi voluntad? ¿Cómo es que me amas y prefieres dar tu tiempo a cualquier cosa que no sea a mí, dice el Señor? ¿Cómo es que me amas y no me honras? Si me amas, guarda mis mandamientos. Pues a Pedro le preguntó por segunda vez. Pero el Señor conoce al hombre. Y ya el Señor también había tenido una experiencia con el apóstol Pedro. Cuando el Señor Jesucristo, esa noche que fue él detenido por los soldados romanos, Pedro había hablado con él y Pedro le había dicho que él estaba dispuesto de ir hasta la muerte con él. Más tarde lo estaba negando. Y no podemos juzgar a Pedro, porque aún Pedro, como digo, para esa hora él no había recibido el Espíritu Santo. Todavía no había sucedido lo que sucedió en el día Pentecostés en el aposento alto. Pero usted que ya ha recibido el Espíritu Santo, ¿cómo es posible que niegue al Señor? ¿Cómo es posible que no lo dé a conocer? ¿Cómo es posible que la gente que está a su alrededor ni tan siquiera saben que usted es cristiano? ¿Cómo es posible que mantenga encerrado al Señor Jesucristo y no lo dé a conocer? ¿Cómo es posible que no se note en su diario vivir que usted es un seguidor de Jesucristo? El Señor viene y le pregunta por tercera vez a Pedro, porque el Señor quería que Pedro entendiera lo que él estaba tratando de decir, que tenía que ser algo muy profundo desde su alma, verdaderamente de reconocer si en verdad amaba al Señor. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces. Pero tuvo que llegar hasta ese momento que Pedro llegara hasta entristecerse, porque al entristecerse se dio cuenta, aquí hay un problema. Jesús a lo mejor no me está creyendo que yo le amo. Entonces, él cayó en sí, que no es solamente decir, te amo, Señor, sino hacer su voluntad. Yo creo que con estas 3 veces que el Señor le dijo primeramente, en la primera le dijo, apacienta mis corderos. Y en la segunda le dijo, pastorea mis ovejas.
Y en la tercera le dijo, apacienta mis ovejas. O sea, ocúpate de mi obra, ocúpate de trabajar en mi obra, haz mi voluntad, acuérdate de lo que yo te he entregado a ti. De cierto, le dijo el Señor, te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus brazos, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, le dijo el Señor. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Y dicho esto, le dejó saber claramente, Pedro, tú tienes que aún dar tu vida por mí. Tú llegarás, Pedro, aún a dar tu vida por mí. Ese día que tú dijiste que estabas dispuesto a morir por mí, Pedro, ese día se te va a llegar, Pedro. Y después que le dijo eso, le dijo a Pedro, recuérdese, ahí estaba el resto de los otros discípulos, pero a Pedro le dijo, sígueme, 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 le dijo. Desde ahí sabemos que el apóstol Pedro le siguió. Y su final llegó hasta que se cumplió lo que el Señor dijo, que entregó aún su vida por el Señor Jesucristo. Y sabemos que fue un gran apóstol, un gran varón de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él entregó su vida completamente al Señor Jesucristo, a su servicio, y al final la entregó también por Él. Y desde ese momento, usted se imagina ese cuadro, el Señor hablando con Pedro. Se imagina el Señor comenzando a caminar y decirle, sígueme. Y siguió Pedro. Pero mire la diferencia. El Señor le dijo a Pedro, sígueme. No dijo, síganme. Dijo, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo, mire, este apóstol, estamos hablando del apóstol Juan. Al apóstol Juan no le dijeron, sígueme. Y allá iba el apóstol detrás también. A Pedro le dijo el Señor, sígueme. Al apóstol Juan no le había dicho el Señor, sígueme. Pero aunque sí le dijera, él le seguía, porque él le amaba. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sígueme, le dijo. Y luego también le siguió el apóstol Juan. Iba caminando más atrás de Pedro. Conocemos que el carácter de Pedro era un carácter único entre los apóstoles. Jesús, dice la palabra del Señor, que después que el Señor le dijo que le siguiera, alabado sea el nombre de Jesús, volviendo Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Imagínense lo que Pedro estaba pensando. ¿Por qué el Señor vino a Pedro? Él sabe por qué vino a Pedro. Él sabe por qué habló con Pedro. Porque aún después que el Señor ya había hablado con Pedro, aún después que el Señor le había dicho todas estas cosas a Pedro, aún después que el Señor le había dicho, sígueme, pero al ver que también venía el apóstol Juan siguiéndolo, le dije, Señor, ¿y de este qué? Pero qué bonito le contestó el Señor en el versículo 22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, le dijo el Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué a ti? Sígueme tú.
Muchos están ahí que no se mueven para ningún lado ni para el otro, porque dicen, ¿y este qué? Este no hace nada. ¿Por qué yo voy a hacer tanto si este no hace nada? ¿Qué si el otro no hace nada? Haga usted lo que usted tiene que hacer. Agarre de esta palabra lo que a usted le corresponde agarrar. ¿Qué si otro le dice no al Señor? Dígale usted sí al Señor. No espere que otro sea el que camine adelante para que usted camine detrás de otro. No espere que otro sea el que comience a dar el ejemplo de obediencia para que usted obedezca al Señor. Haga lo suyo, haga su parte, demuéstrele al Señor que tanto usted le ama. Nuestra relación con el Señor es, amados hermanos, es singular, no es en un grupo. Nuestra relación es personal con el Señor. Cuando el Señor venga a juzgarnos, amados hermanos, a todas las naciones, va a juzgar a cada uno separado, individualmente. Va a juzgar por nuestros hechos, o por lo que hicimos, o por lo que dejamos de hacer. A nadie se le preguntará por su vecino. Y si hay únicos seres a quienes la Biblia dice que daremos cuenta, son a los pastores. Pero si usted no es un pastor, ¿qué se anda preocupando si el otro hace? Si el otro no hace, usted no tiene que preocuparse, no tiene que ver a nadie. Usted tiene que seguir al Señor Jesucristo. Mire cómo andaban todos estos otros discípulos detrás también. Andaban allá en la pesca. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro se fue a pescar. Pero la salvación es individual. El Señor nos ha llamado individualmente a cada uno de nosotros. Dios nos pide nuestra obediencia. Dios nos pide que le mostremos nuestro amor. No seamos duros y tardos para entender. Más clara no puede estar la palabra de Dios. Dios no necesita que nosotros vengamos con palabreríos. Nuestra palabra no tiene ningún valor. El valor que tiene es únicamente es la palabra de Dios. No hay un ser sobre la faz de la tierra que se pueda decir la palabra de este ser es valioso. No, Señor. Solamente hay una sola palabra que es valiosa y en la cual nosotros podemos confiar, y esa es la palabra de Dios, la única. El hombre no puede venir con palabreríos a Dios. Tenemos que venir, por supuesto, sí, a adorarle, a glorificarle, pero también tenemos que dar testimonio de nuestra fe, dar testimonio de nuestro amor por el Señor. ¿Cómo dices que le amas si no le obedeces? ¿Cómo dices que le amas si haces todas aquellas cosas que le ofenden y le desagradan al Señor Jesucristo? ¿Cómo dices que le amas y pisoteas su sangre? Porque su sangre ha sido invocada sobre ti y no has dado ni aún testimonio de Él. No has cambiado tu vida. No hay nada que testifique acerca de ti como hijo o como hija de Dios. Todo lo contrario, porque sigues teniendo una vida la misma o peor que cuando conocías a Cristo. Pero el Señor a tiempo te habla, el Señor a tiempo te envía el mensaje y pregunta a todos los que estamos oyendo esta palabra. Nos pregunta a todos: ¿qué tanto me amas? ¿Qué tanto me amas? ¿Qué tanto le ama usted al Señor? ¿Qué tan agradecido o agradecida está usted con el Señor? Oh, mucho, muchísimo, dice la gente. ¿Cuántos ayunos ha hecho en agradecimiento como una señal que llegue al reino de Dios? Un olor grato de un hijo agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. Es decir, yo no solamente puedo decirte gracias, Señor, oh, yo te presentaré un ayuno, Padre, en agradecimiento, para que sepa, mi Dios, que de lo más profundo de mi alma yo estoy agradecida, Señor, por lo que usted hace conmigo, Padre Santo. ¿Qué le das a Dios? ¿Gracias? ¿Como las gracias que se le da a un hombre? ¿Has cambiado tu vida a través de la mano poderosa del Señor? ¿Has cambiado tu vida al ver qué tantos milagros Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué tantos favores Dios ha hecho en tu vida? Y aún así no te has podido despojar de aquellas cosas que le ofenden al Señor. ¿Qué mejor señal sería, Señor, mi obra es y mi muestra de amor, que yo dejo esto que yo amo o esto que me gusta hacer, Señor, lo dejaré, Señor, a un lado, porque quiero demostrarte a ti, Señor, que yo te amo, Señor Jesús? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos.
Eso es lo que el Señor Jesucristo nos pide. Si le amamos, le vamos a amar en toda hora. Le vamos a amar en tiempos difíciles. Él será lo más glorioso, lo más lindo en nuestras vidas. No importa la situación que estemos viviendo, no importa lo que estemos pasando, que acerca de Dios siempre nosotros tengamos, amados hermanos, el acuerdo de alabarle, de bendecir, de glorificar su nombre. En los malos momentos de recordarnos, necesito confiar en el Señor, necesito esperar en el Señor, necesito detenerme de hacer esto que es mi voluntad para esperar la voluntad del Señor. Ese es un siervo de Dios que verdaderamente le ama al Señor, que se sujeta a su palabra. Eso es lo que Dios busca. ¿Por qué el éxito en unos en el evangelio y en otros no? Porque hay unos que están llevando obras al Señor, están siendo obedientes al Señor, están teniendo una fe juntamente con obra. Otros tienen una fe de bla, 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 bla. Pero la palabra del Señor dice: muéstrame tu fe. Y yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras, a través de mi diario vivir. Y es más, no va a haber ni necesidad que yo te lo muestre, porque se verá sin que yo hable qué es lo que vivo a diario. El mundo no está ciego, el mundo se da cuenta. El mundo puede conocer verdaderamente las señales de los que seguimos a Jesús. Es imposible esconderlas, son obvias. Se pueden ver. Un hijo de Dios que pone a Dios primero sobre todas las cosas. Un hijo de Dios que no se mancha con el mundo. Un hijo de Dios que no está para agradar al mundo, sino agradar a Dios. Que Dios es lo primero en su vida. Y no hay necesidad ni que lo diga, porque eso se nota en los que verdaderamente sirven al Señor Jesucristo. Pero allá usted, lo que usted quiera recibir en aquel día. Pero para los sabios y para los entendidos, nosotros sabemos que al reino de los cielos no nos vamos a presentar con las manos vacías. Todo lo contrario, tenemos que asegurarnos de llegar con nuestras manos pero muy llenas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que mientras tengamos vida, nos ocupemos en la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y no es necesario ser un apóstol, ser un predicador, ser un pastor, ser un evangelista, ser un misionero para testificar de Cristo. Con solamente conocerle es suficiente y tenemos la responsabilidad de testificar, de dar testimonio de quién es Cristo Jesús, de hablarle a aquellos que aún no han conocido al Señor Jesucristo, porque vendrá el Señor a la hora que menos esperes y el Señor preguntará: ¿qué es lo que hiciste con lo que yo te di? ¿Dónde está lo que yo te di? No pudiste negociar con él, no pudiste ni tan siquiera ponerlo en los bancos para que ganara intereses. Oh, mal siervo, le dirá el Señor, y dirá en aquel día: átenlo y tírenlo allá afuera, y ahí será el llanto y el crujir de dientes, dice el Señor. Pero ya será demasiado tarde, porque como lo dice Proverbio capítulo 8 y versículo 17, los que lo buscan temprano lo encuentran. Los que tempranamente se han dedicado a buscar el reino de Dios, a vivir por el reino de Dios, a ser conforme a la voluntad de Dios, a hacer sus vidas personales a un lado por agradar al Señor Jesucristo, sabiendo que si pescado usted necesita, no necesita pero ni que el Señor le diga: tira la red al lado de la barca, al lado derecha. Porque yo le aseguro que el Señor ya tiene el pescado en las brasas, así como se las tenía también a los apóstoles. No tenemos nada por qué preocuparnos. Lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor Jesucristo, amarle. Y la única forma que se ama a Dios es obedeciendo sus mandamientos. Esa es la forma bíblica, y Dios no le va a juzgar por lo que usted cree. Dios no le va a juzgar por lo que diga el hombre. Dios le va a juzgar a usted y a mí por lo que dice la palabra de Dios. Porque en aquel día se abrirán los 66 libros que están en las sagradas escrituras, la Biblia, y seremos juzgados por las cosas que están escritas en este libro. En aquel día también se leerá San Juan capítulo 14 y versículo 15.
Si me amáis y guardad mis mandamientos. ¿No lo sabían? No tendremos excusa ante el Señor. Iglesia del Señor, al Señor no se le sirve de palabra. Al Señor no se le sirve como se le puede servir a un hombre. Al Señor se le sirve como se debe servir a Dios. Y a Dios se sirve conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Alabado sea el nombre de Jesús. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Comienza a hacer esas obras que testifiquen y que den allá en el reino de los cielos anuncios de tu amor por el Señor, porque créeme que lo que va a subir al Señor son aquellas obras que tú hagas. Esas son las que van a testificar en la presencia del Señor, del amor que tú tienes por el Señor, de lo agradecido que tú estás por el Señor. No que te vas por ahí a perder el tiempo y no dedicas tiempo en tu salvación. La palabra del Señor es sumamente clara para todo aquel que quiere verdaderamente acercarse al Señor Jesús. No dejemos a Jesús para la última. Claramente lo dice la palabra, que los que le encontrarán serán los que le busquen temprano. Que es temprano, mientras tengamos oportunidad, mientras tengamos vida, pongamos al Señor primero en nuestras vidas. Hagamos lo que tenemos que hacer por Él, aún antes de nuestras propias necesidades y nuestras propias cosas personales que tengamos que hacer. Primero es el Señor, porque el Señor es el que suplirá todas nuestras necesidades. Él es el que está en control de cada uno de nosotros. Él es el que vela y cuida. ¿Qué puede necesitar un hijo de Dios que Dios no le provea? La provisión del Señor nunca faltará para sus hijos que le aman, para sus hijos que le obedecen. El Señor proveerá por nosotros, porque eso es lo que dice su palabra, y su palabra es fiel y verdadera. Pregúntate tú en tu corazón, ¿amas al Señor? Y no contestes con tus palabras. Autoexamínate primero y di qué es lo que yo hago por el Señor. Y a lo mejor te des cuenta, hasta ahorita no he amado al Señor, pero quiero amarlo. Comienza a escudriñar lo que Él pide de ti y comienza a poner por obra sus mandamientos, porque el reino de los cielos no es de los oidores, sino de los hacedores de su palabra. Hacedores de su palabra. Los hacedores son los que heredarán el reino de los cielos. No es decir, papito Dios es bueno, oh Diosito es bueno. Dios sabe que yo no le hago mal a nadie. Dios no te ha venido a preguntar ni a decirte si le haces mal a nadie. Ha venido a decir que le obedezcas sus mandamientos. Ha venido a decir que vivas por su palabra. Y nos ha dejado completamente todo lo que nosotros necesitamos para vivir en esta vida sabiamente y salir de ella victoriosa para el reino de los cielos. Bendito sea nuestro Señor, que ha tenido inmensamente amplia misericordia para con nosotros y nos deja saber tan claramente su palabra lo que Él espera, y Él no te pide a ti ni a mí algo que nosotros no podemos darle. Lo que Él pide es lo que nosotros podemos dar, y si tú dices que tú no puedes darlo, sencillamente es porque tú no amas al Señor, porque el que ama está dispuesto a dar todo. Con que damos mucho por seres humanos que amamos, cuánto no más por el Señor. Por el Señor no tiene que tener medida, porque amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Eso es lo que Dios requiere de nosotros. No es lo que nosotros podemos darle, no es lo que nosotros queremos darle, es lo que Él pide de nosotros. No te engañes. No te engañes y pierdas la vida que Dios te ha dado y te sigue dando, creyendo que vas a llegar al reino de los cielos por lo que tú puedes darle a Dios. Mejor indaga en las sagradas escrituras, porque si vamos a dar algo a Dios, será lo que Él pide a nosotros que le demos. Lo que Él pide. ¿Y qué pide? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos
no están, amados hermanos, lejos de nosotros. Pues en esta ocasión, mire, aquí están conmigo y le aseguro que están con usted. Si usted está viendo a través de un celular este mensaje, ahí en su celular también está la Biblia, aunque no es lo que yo le aconsejo que usted lea la Biblia en un celular. Acostúmbrese mejor a leer el libro. Amén. Y así podemos tener la mejor reverencia también a la palabra del Señor, porque si está leyendo en un celular también, mientras está leyendo de repente le cae una llamada, ahí usted va a preferir agarrar la llamada antes de continuar leyendo la palabra de Dios y va a pecar. Espero en el nombre del Señor Jesucristo que esta palabra nos haga meditar a todos y nos demos cuenta que si al reino de Dios queremos llegar, es hora de permitir que Jesucristo transforme nuestras vidas a través de su palabra. Y solamente leyéndola, la transformación no va a llegar. La transformación llegará cuando nosotros vivamos su palabra y estemos dispuestos a hacer su santa y bendita voluntad. Así, damos gracias al Señor por su mensaje, damos gracias al Señor por su bendita palabra, por esa compasión y ese amor tan inmenso que el Señor tiene para nosotros, dándonos a nosotros la oportunidad de escuchar este mensaje para recapacitar antes que sea demasiado tarde. Juntos demos gracias al Señor antes de despedirnos. Padre eterno de la gloria, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra que continúa redarguyendo nuestras almas, Señor, instruyéndonos, Señor, en tu bendita palabra nuestras vidas, Padre eterno. Oh Altísimo, yo te ruego, Señor, por mis hermanos y por mis amigos, Señor, que seas tú el que te glorifiques en ellos, Padre eterno. Tu palabra es poderosa y tu palabra sale para hacer la obra, Señor. Tu palabra nunca sale por salir. Tu palabra sale y va y hace, Señor, la obra que tiene que hacer y jamás regresará a ti vacía, Señor. Oh Altísimo, bendice a cada uno de mis hermanos y amigos que hemos estado juntos, Señor, en esta hora, gozándonos, Señor, y edificándonos, Padre Santo, a través de tu bendita palabra. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, ha sido un gran placer regocijarnos juntos a través de este video en la santa y bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Como le digo el Señor que a Pedro que lo siguiera él, y que cuando Pedro preguntó qué iba a pasar con Juan, el Señor le dijo que ¿y a ti qué? Sígueme tú. Siga usted al Señor. No importa lo que los demás hagan, no importa si usted comienza a ver que hay alguien que está dando el ejemplo para que usted siga, no espere que nadie más le dé el ejemplo ya está. El ejemplo es nuestro Señor Jesucristo y aquí está en su santa palabra. Coma y beba de aquí, porque aquí está la vida eterna en la palabra de Dios. No esperemos que otros se pongan a cuentas con Dios para nosotros venir a ponernos a cuenta. Eso no tiene sentido. Sígalo usted, sea obediente usted, comience a hacer las obras buenas usted. Y créame que siempre sobra alguien que le diga, ¿y para qué haces eso? ¿Y para qué haces lo otro? Que no le interese. Usted sepa muy bien que todo lo bueno que usted haga, lo haga para agradar a Dios, y que sepa que la recompensa no viene de los hombres, la recompensa viene de Dios. Pero no esperemos oro ni plata en esta vida, esperemos la recompensa en el reino de Dios, porque eso es lo que nuestro Dios nos ha prometido. Continuemos en el nombre de Jesús, y si el Señor a mí me presta la vida, yo continuaré haciendo todo lo que yo pueda, todo lo que mi Dios me permita, en el nombre del Señor Jesús. Así que si el Señor me presta la vida, tendremos muchos videos más para regocijarnos y mucha palabra que compartir con ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Es mi deseo que la palabra del Señor les redarguya vuestras almas y se establezca una relación personal con el Señor y su vida comience a ver esa luz maravillosa que solamente Cristo Jesús puede darnos a nosotros. La paz del Señor sea con cada uno de vosotros
Y por mi parte, solamente me resta decirles que si Él me permite llegar a ustedes, si Él me permite la vida y llegar a ustedes, será hasta la próxima.